100 años de soledad. Cuando Amaranta lo vio entrar sin que él hubiera dicho nada, supo de inmediato porque había puesto. En la mesa no se atrevían a mirarse a la cara. Pero 2 semanas después del regreso, estando Úrsula presente, él fijó sus ojos en los de ella y le dijo: siempre pensaba mucho en ti. Amaranta le huía, se prevenía contra los encuentros casuales, procuraba no separarse de medios. La bella le indignó el rubor que doró sus mejillas el día en que el sobrino le preguntó hasta cuándo pensaba llevar la venda negra en la mano. Porque interpretó la pregunta como una alusión a su virginidad. Cuando él llegó, ella pasó la ardaba en su dormitorio, pero durante tantas noches percibió sus ronquidos pacíficos en el cuarto contiguo que descuidó esa precaución. Una madrugada, casi 2 meses después del regreso, lo sintió entrar en el dormitorio. Entonces, en vez de huir, en vez de gritar como lo había previsto, se dejó saturar por una suave sensación de descanso. Lo sintió deslizarse en el mosquitero, como lo había hecho cuando era niño, como lo había hecho desde siempre, y no pudo reprimir el sudor helado y el crocodileo de los dientes cuando se dio cuenta de que él estaba completamente desnudo. Vete, murmuró, ahogándose de curiosidad. Vete o me pongo a gritar. Pero Aureliano José había entonces lo que tenía que hacer, porque ya no era un niño asustado por la oscuridad, sino un animal de campamento. Desde aquella noche se iniciaron las sordas batallas sin consecuencias que se prolongaban hasta el amanecer. Soy tu tía,
murmuraba amarenta, acordada. Es casi como si fuera tu madre, no solo por la edad, sino porque lo único que me faltó fue darte de mamar. Aureliano excavaba al arpa y regresaba a la madrugada siguiente, cada vez más excitado por la comprobación de que ella no pasaba la ardaba, no había dejado de desearla un solo instante. La encontraba en los oscuros dormitorios de los pueblos vencidos, sobre todo en los más abyectos, y la materializaba en el tufo de la sangre seca, en las ventas de los heridos, en el vapor instantáneo del peligro de muerte, a toda hora y en todas partes. Había huido de ella tratando de aniquilar su recuerdo, no solo con la instancia, sino con un encarnizamiento aturdido que sus compañeros de armas calificaban de temeridad, pero mientras más le volcaba su imagen en el montar de la cuerda, más la cuerda se le parecía amaranta. Así padeció el exilio, buscando la manera de matarla con su propia muerte, hasta que le oyó contar a Arquín el Viejo, cuando del hombre que se casó con una día que además era su prima, y cuyo hijo terminó siendo abuelo de sí mismo. ¿Es que uno se puede casar con una día?, preguntó el asombrado. No solo se puede, le contestó un soldado, sino que estamos haciendo esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su propia madre. 15 días después, Deserto encontró a Amaranta más jata que en el recuerdo, más melancólica y podibunda, y ya doblando en realidad el último cabo de la madurez, pero más febril que nunca en las tinieblas del dormitorio, y más desafiante que nunca en la agresividad de su resistencia. Eres un broto, le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa. No es cierto que se le pueda hacer esto a una pobre tía.
como no sea con dispensa especial del Papa. Aureliano José prefería ir a Roma. Prefería de correr a Europa de los días y besar las sandalias del sumo pontífice solo para que ella bajara sus puentes levadizos. No es solo eso, evadía Amaranta. Es que nacen los ojos con cola de puerco. Aureliano José era sordo a todo argumento. Aunque nazcan armadillos, su pregaba una madrugada, vencido por el dolor insoportable de la virilidad deprimida, fue a la tienda de Catarino. Encontró una mujer de senos flacitos, cariñosa y barata, que le apaciguó el vientre por algún tiempo. Trató de abrigarle a Amaranta. El tratamiento del desprecio la veía en el corredor cosiendo en una máquina de manipera que había aprendido a manejar con habilidad admirable y ni siquiera le dirigía la palabra. Amaranta se sintió liberada de un lastre y ella misma no comprendió por qué volvió a pensar entonces en el coronel Ernesto Márquez, porque evocaba con tanta nostalgia las tardes de damas chinas, y porque llegó inclusive a desearlo como hombre de dormitorio. Aureliano José no se imaginaba cuánto terreno había perdido. La noche en que no pudo desistir más la fuerza de la indiferencia y volvió al cuarto de Amaranta. Ella lo rechazó con una determinación inflexible, inequívoca, y hecho para siempre la hartaba del dormitorio. Pocos meses después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante, perfumada de jazmines, con un niño de unos chicos años. Afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre. Era igual al coronel por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer
contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente con criterio de persona mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. Es idéntico, dijo Úrsula. Lo único que falta es que haga rotar las sillas con solo mirarlas. Lo bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre, porque la ley no le permitía llevar el apellido del padre mientras éste no le reconociera. El general Mongala sirvió de padrino, aunque Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo. La madre se opuso. Úrsula ignoraba entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se les soltaban gallinas a los gallos finos. Pero en el curso de ese año se enteró 9 hijos más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. El mayor, un extraño moreno de ojos verdes que nada tenía que ver con la familia paterna. Había pasado que de los 10 años llevaron niños de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones y todos con un aire de soledad que no permitía poner en duda el parentesco. Solo 2 se distinguieron del montón. Uno, demasiado grande para su edad, que hizo añicos los floreros y varias piezas de la vajilla, porque sus manos parecían tener la propiedad de desbedazar todo lo que tocaban. El otro era un rubio con los mismos ojos calzos de su madre, a quien habían dejado el cabello largo y con bucles. Como a una mujer, entró a la casa con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado en ella, y fue directamente a un arcón del dormitorio de Úrsula y exigió: quiero la bailarina de cuerda. Úrsula se asustó, abrió al arco, le buscó entre los
anticuados y portentosos objetos de los tiempos de Margiates y encontró envuelta en un parte medias la bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro Crespi a la casa y de la cual nadie había vuelto a acordarse. En menos de 12 años bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de la madre a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y a lo ancho de sus territorios de guerra. 17. Al principio Úrsula les llenaba los bolsillos de dentro y de dinero y amaranta intentaba quitarse con ellos, pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo y a servirles de madrinas. Cumplimos con bautizarlos, decía Úrsula, anotando en una libreta el nombre y la dirección de las madres y el lugar y fecha de nacimiento de los niños. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, así que será él quien tome las determinaciones cuando regrese. En el curso de un almuerzo, comandando con el general Mangata Aquia de desconcertante proliferación expresó el deseo de que el coronel Aureliano Buendía volviera alguna vez para reunir a todos sus hijos en la casa. No se preocupe, comadre, dijo enigmáticamente el general Mangada. Vendrá más pronto de lo que usted se imagina. Lo que el general Mangada sabía y que no quiso revelar en el almuerzo era que el coronel Aureliano Buendía estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces. La situación volvió a ser tan tensa como en los meses que precedieron a la primera guerra. Las líneas de callos animadas por el propio Arcate fueron suspendidas. El capitán Aquiles de Carto, comandante de la guarnición, asumió en la práctica el padre
Estival, los liberales lo señalaron como un provocador. Algo tremendo va a ocurrir, le decía Úrsula a Aureliano José. No salgas a la calle después de las 6 de la tarde. Eran súplicas inútiles. Aureliano José, al igual que Argadio en otra época, había dejado de pertenecerle. Era como si el regreso a la casa. La posibilidad de existir sin molestarse por las urgencias cotidianas hubieran desvelado en él la vocación concupiscente y decidiosa de su tío José Argadio. Su pasión por Amaranta se extinguió sin dejar cicatrices. Andaba un poco al carete, jugando billar, sobrellevando su soledad con mujeres ocasionales, saqueando los desquicios donde Úrsula olvidaba el dinero traspuesto. Terminó por no volver a la casa sino para cambiarse de ropa. Todos son iguales, se lamentaba Úrsula. Al principio se crían muy bien. Son obedientes y formales y parecen incapaces de matar una mosca y apenas les sale la barba se tiran a la perdición, al contrario de Arcadio, que nunca conoció su verdadero origen. Él se enteró de que eran hijos de Pilar Ternera, quien le había colocado una hamaca para que hiciera la siesta en su casa. Eran más que madre e hijo, cómplices en la soledad. Pilar Ternera había perdido el resto de toda esperanza. Su risa había adquirido tonalidades de órgano. Sus senos habían sucumbido al redio de las caricias eventuales. Su vientre y sus muslos habían sido víctimas de su irrevocable destino de mujer de partida, pero su corazón envejecía sin amargura. Corta, lenguaraz con ínfulas de matrona en desgracia, denuncia la ilusión estéril de las barajas y encontró un remanso de
consolación en los males ajenos en la casa donde Aureliano José dormía la siesta. Las muchachas del vecindario recibían a sus amantes casuales. Me prestas el cuarto, Pilar, le decían simplemente cuando ya estaban dentro. Por supuesto, decía Pilar, y si alguien estaba presente, le explicaba. Soy feliz sabiendo que la gente es feliz en la cama. Nunca compraba el servicio, nunca negaba el favor, como no se lo negó a los incontables hombres que la buscaron hasta el crepúsculo de su madurez sin proporcionarle dinero ni amor, y solo algunas veces Praces, sus 5 hijas, herederas de una semilla ardiente, se perdieron por los vericuetos de la vida desde la adolescencia de los 2 varones que alcanzó a criar. Uno murió peleando en las huestes del coronel Aureliano Buendía, y otro fue herido y capturado a los 14 años cuando intentaba robarse un huacal de gallinas en un pueblo de la Sinaca. En cierto modo, Aureliano José fue el hombre alto y moreno que durante medio siglo anunció el rey de copas, y que, como todos los enviados de las barajas, llegó a su corazón cuando ya estaba marcado por el signo de la muerte. Ella lo vio en los naipes. No salgas esta noche, le dijo. Quédate a dormir aquí. Que Carmelita Montiel se ha cansado de dejarme que la meta en tu cuarto. Aureliano José no captó el profundo sentido de súplica que tenía aquella oferta. Dile que me esperé a la medianoche, dijo. Se fue al teatro, donde una compañía española auseaba el puñal de zorro, que en realidad era la obra de Zorrilla con el nombre cambiado por orden del capitán Aquiles Negato, porque los liberales les llamaban
cotos a los conservadores solo en el momento de entregar el boleto en la puerta. Aureliano José se dio cuenta de que el capitán Aquiles de Carto, con los soldados armados de fusiles, estaba gateando a la concurrencia. Soldado capitán le advirtió a Aureliano José: todavía no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima. El capitán intentó gatearlo por la fuerza y Aureliano José, que andaba desermato, se echó a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. Es un buen día, explicó uno de ellos, ciego de furia. El capitán le arrebató entonces el fusil, se abrió en el centro de la calle y abundó: cabrones, alcanzó a gritar. Ojalá fuera el coronel Aureliano Buendía. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años, acababa de bañarse con agua de azahares y estaba dejando hojas de romero en la cama de Pilar Ternera. Cuando sonó el disparo, Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó Amaranta, a tener 7 hijos y a morirse de viejo en sus brazos. Pero la bala de fusil que le entró por la espalda y le despedazó el pecho estaba dirigida por una mala interpretación de las barajas. El capitán Aquiles de Carto, que era en realidad quien estaba destinado a morir esa noche, murió en efecto 4 horas antes que Aureliano José. Apenas sonó el disparo, fue derribado por 2 balazos simultáneos, cuyo origen no se estableció nunca, y un grito multitudinario estremeció la noche. Viva el bandido liberal, viva el coronel Aureliano Buendía. A las 12, cuando Aureliano José acabó de desangrirse y Carmelita Montiel encontró en blanco los naipes de su porvenir, más de 400 hombres habían desfilado frente al teatro y habían descargado sus por verse contra el cadáver abandonado del capitán Aquiles de Carto. Se necesitó una patrulla para poner en un
carrería el cuerpo permazado de plomo que se desbarataba como un pan estobado, contrariado por la impertinencias del ejercido de curar el general José Raquel Mangala movilizó sus influencias políticas, volvió a vestir el uniforme y asumió la jefatura civil y militar de Magondo. No esperaba, sin embargo, que su actitud conciliatoria pudiera impedir lo inevitable. Las noticias de septiembre fueron contradictorias. Mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país, los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior. El régimen no admitió un estado de guerra mientras no se proclamó en un bando que se le había seguido consejo de guerra en ausencia al coronel Aureliano Buendía y había sido condenado a muerte. Se ordenaba cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. Esto quiere decir que ha puerto. Se alegró Úrsula ante el general Mangada, pero él mismo lo ignoraba. En realidad, el coronel Aureliano Buendía estaba en el país desde hacía más de un mes, precedido de rumores contradictorios, supuesto al mismo tiempo en los lugares más apartados. El propio general Moncada no creyó en su regreso, sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado de 2 estados del litoral. La felicito, comadre, le dijo a Úrsula, mostrándole el telegrama. Muy pronto le tendrá aquí. Úrsula se preocupó entonces por primera vez. ¿Y usted qué hará, compadre?, preguntó. El general Moncada se había hecho esa pregunta muchas veces, lo mismo que el madre contestó, cumplir con mi deber. El 1 de octubre, al amanecer,
el coronel Aureliano Buendía con 1000 hombres bien armados atacó a Magundo y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Mongada almorzaba con usura, un cañonazo de verte que le tumbó en todo el pueblo volverizó la fachada de la tesorería municipal. Están tan bien armados como nosotros, suspiró el general Moncada, pero además pelean con más ganas a las 2 de la tarde, mientras la tierra temblaba con los cañonazos de ambos lados. Se desvistió de usura con la certidumbre de que estaba librando una batalla perdida. Ruego a Dios que esta noche no tenga a Aureliano en la casa, dijo. Si es así, te daré un abrazo de mi padre, porque yo no espero verlo más nunca.